Cantautora indie folk, Antía Seuve Yea Mas, musicóloga, creadora de sonidos y programadora cultural en La Benéfica. La su trayectoria musical, en evolución de continuo, llevóla a Primas Hermanas y agora al su último trabajo, Utopía, disco que lle fruto del diseño sonoro del podcast Nadie hablará de nosotras. Las yos que yo fui, quizás la más doliente, la más fiera y más creyente, era mi yo adolescente, Te mando un beso desde aquí. Lo intentamos lo mejor que pudimos. Y eso no es poco, joder. Y eso no es poco, te digo. Y eso no es poco, joder. Y eso no es poco, te digo. Y eso no es poco, joder. Y eso no es poco, te digo. Poco nos digo. Antía Seuve, que eres coruñesa, del año 93, afincada aquí en Piloña, ahora muy ligada a este espacio donde estamos, La Benéfica, luego hablamos de ello, cantautora, hay un poquitín entre el indie, un poquitín entre el folk, un poquitín entre lo popular, y con 3 discos como 3 soles, el último de ellos, Utopía, y quiero empezar por ahí porque es fruto de tu trabajo dentro de un podcast muy molón, en el que tú tienes además una labor concreta. Cuéntanos un poquitín sobre este podcast y cómo todo eso luego ya se recoge en este Utopía, tu último disco. Pues nada, Nadie hablará de nosotras, es el podcast en el que llevo colaborando desde 2021 ya, un montón de tiempo, ya son 4 temporadas. Y bueno, yo lo que hago es el diseño sonoro. Es un podcast antigordofobia, entonces ellas van contando un poco conceptos, ideas que van alrededor de todo este tema, de su experiencia también, sobre todo como personas gordas. Y yo, pues lo que hago es que escucho mientras las grabo y después hago una canción y digamos un espacio sonoro dentro de eso. Qué guay. O sea, al hilo de lo que ellas estuvieron charlando en el podcast sobre la gordofobia. Es muy juglaresco, ¿no? Eso es. O sea, que vas a ir recogiendo todas las ideas y entonces, claro, por ejemplo, de ahí sale este ramillete de canciones y sobre qué se habla, por ejemplo, en todos esos temas que recoge Utopía, porque si cada podcast es una temática, ¿no? Más o menos. Exacto. Yo creo que son bastante variados, pero les une esa idea, ¿no?, de crear un mundo mejor, por eso se llama Utopía al final, de intentar hacer como pensar en que puede existir algo distinto a lo que tenemos ahora, una cosa nueva en la que la vulnerabilidad tiene un lugar. En el disco yo siempre he intentado como abrir totalmente el canal a lo que yo siento, a la emoción que yo siento con los temas que se tratan, que son desde pues cómo vivir el erotismo en un cuerpo gordo a, yo qué sé, a sentirse un poco como inferior al resto, ¿no? Como a compararte, esas comparaciones que a veces ocurren, que las tenemos, vamos, seamos como seamos, ¿no? Que es algo que cuando yo lo he compartido, lo que he notado es que estamos todas viviendo cosas muy similares,
similares, por eso el disco empieza con lo que me pasa a ti, nos pasa a nosotras, ¿no? Sí, que es esta frase de Ajo, micropoetisa, Qué maravilla. que también fue Sí. pues algo que me atravesó mucho y que creo que bueno, que representa, ¿no? Y tú que en tus canciones además cuentas también, bueno, hablas de ti, de tu vida, en tus canciones las tuyas propias, en este caso compones así eso, con un material como que te viene, ¿qué es más fácil? ¿O hay dos maneras, dos mecánicas distintas? Ay, qué buena pregunta. Pues al final, cuando yo compongo para mí, también compongo con inputs que me vienen de fuera. Es como mi forma de componer, como que siempre hay una historia, una imagen, algo que me atraviesa. Entonces, es verdad que, claro, esto me obliga, digamos, entre comillas, ¿no?, a hacer una canción al mes. Entonces, claro... Eso es oficio también. Eso es oficio, claro. Entonces, eso se ve mucho en el podcast, ¿no? Como que tú ves que una canción de bueno, me acuerdo de esta temporada pasada que nos dio por hacer una canción que tuviera que ver con Juan Luis Guerra, no sé por qué, pero hicimos Ojalá que llueva. Exacto, como que hicimos ahí, y dije yo, venga, pues el juego de me escucho las canciones y me baso un poco en las estructuras de él, y también es un aprendizaje constante. Sales del estilo tuyo habitual, con más así, con más ligereza. Exacto. Pero bueno, sean o no sean confesionales las canciones, vayas o no contando lo que te pasa en la vida, lo que sí es verdad es que si uno coge la discografía seguramente de un artista, va en paralelo con la biografía y se ven ahí las conexiones. Entonces, en tus 3 discos desde el 2018 hasta ahora, ¿qué te ha pasado musicalmente y qué te ha pasado, claro, también existencialmente, vitalmente? Wow. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado, ¿no?, en todo ese proceso y cómo se ha ido plasmando también en esa música? Bueno, pues creo que lo que más se nota a nivel sonoro, se nota mucho como que empezaba todo como con una oscuridad, que ahora ya no está, ahora ya hay como mucha luminosidad, ¿no?, en las canciones. Los nombres de los discos están geniales. El monstruo que habito, canciones de amor radical, ¿no? Luego ya la utopía. Son utopía, ¿no? Es que se ve un poco incluso en los títulos, se ve incluso un poco esa transición, ¿no? Eso es como una cosa más de, pues de dentro, ¿no?, y de intimidad y de emociones duras, ¿no?, y luego pues irlas abriendo a la colectividad, que yo creo que también me ha pasado mucho pues en mi vida. Claro. Como que la idea de que... aquí, benéfica. Exacto, exactamente. Además tú tienes una formación clásica, ¿no? Porque has pasado por el conservatorio con tu guitarra clásica, eres musicóloga además, y entonces en todo esto, porque tienes pues tu proyecto de composición, tienes tus estudios y tu preparación, y luego tienes también esta faceta más de promoción de la música. ¿Tú musicalmente te etiquetas, te ves en un sitio o te ves un poco así multitasking? Ya, me pasó que toqué en el Toma 3 en Gijón, y me habían puesto en la pizarra Sunshine Folk. Y me gustó, Ay, Sunshine Folk. Me gustó muchísimo. Y entonces dije, ¿no? O sea, claro, entonces dije, mira, pues yo creo que esto sí que me... O sea, además a veces como que te lo digan los demás, ¿no?, como que te definan el resto con otra mirada, pues que puede quedar de miedo, porque también estamos acostumbradas a miradas muy feas, ¿no?, que te juzgan ahí los dedos, pero también puede ser lo bonito, ¿no?, lo guapo, el rodearse de gente que te mire con algo amable. Claro. Decíamos que te formas en musicología, estuviste, por eso llegas de La Coruña a Oviedo, ¿no?, para formarte. Eso es. Y luego te quedas por aquí, por Asturias, de Oviedo te vas a Gijón, en Gijón estás unos años y ahí enganchas con un proyecto, conoces a Covadonga de Silva y empezáis un poco a tirar para adelante ese proyecto tan guapo que fue Primas Hermanas, que ahora ya Las Primas está con Covadonga y tú ya te desgajas un poquitín. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo fue ese encuentro con Cova y todo lo que salió creativamente de ahí, ¿no?, de esa unión tan guapa. Bueno, fue guapísimo. Vas pasando por grupos y demás y la gente no hace vínculo, y nosotras en ese sentido pues lo hemos conseguido, ¿no? Aunque no estemos ahora juntas, lo tenemos, y yo creo que nació del vínculo un poco también todo el grupo. Cuando yo la conocí a Cova, pues fue por un proyecto de investigación en el que yo estaba, más cerca de esa musicología, ¿no?, que yo venía de estudiar en Oviedo, y no sé, bueno, yo le hice unas entrevistas a base de cafés, de quedar, de tocar, pues el vínculo se formó y ya dijimos, oye, ¿por qué no nos buscamos un nombre? Y entonces hay Las Primas Hermanas. Perfecto, una gallega, una asturiana, no podía ser de otra manera. El nombre hubo muchas ideas, ¿no?, pero sí, ese yo creo que... Y comentaba Ali eso, tu paso por Gijón, por Oviedo, por Madrid, que es el penúltimo paso,
y ahora aquí en Piloña, entonces de Madrid a Piloña. Madrid. Entonces este cambio aquí, esta vuelta a lo rural, está, no sé, como lo... Muy fuerte. Bien, ¿no? Sí, bien, tanto como el proyecto en el que ahora estoy, que bueno, me encuentro súper a gusto, Sí. ¿no? Y como es muy satisfactorio, bueno, al entorno, ¿no? Que también es una pasada y no solo por lo que es la naturaleza, que también, sino por la comunidad que hay, ¿no? Eso sirve mucho. Que en Madrid yo también tenía una comunidad muy amable, he estado últimamente viviendo en Vallecas, que desde aquí no quería comentar ahí. Sí. Pero bueno, igualmente, pues sí, el cambio fue para bien, la verdad que sí. Mira, si hiciéramos seguramente un poco un resumen de lo que nos van contando los grupos en Sonadía, hay la referencia, pues casi ineludible siempre, a que todo está muy centralizado, si hablamos así a nivel estatal, en Madrid, ¿no? Tanto las comunicaciones como la promoción, al final muchos grupos tienen que pasar por Madrid. Y si lo llevamos a Asturias, pues aquí nos pasa un poco lo mismo, todo está muy centralizado en Gijón, en Oviedo, en Avilés, ¿no? En los núcleos urbanos más grandes. Pero aquí ahora mismo en Infiestu, con este proyecto de la Benéfica, y en Piloña en particular, en el concejo sí se están estableciendo muchos artistas. No solo Rodrigo Cuevas, hablábamos también con Pablo en Destruction, que también anda por aquí con su estudio. Quiero decir que también es una base que está demostrando que se puede, ¿no? Hacer algo que no tenga que estar centralizado. ¿Tenéis un poco esa sensación los que estáis y residís por aquí y trabajáis sobre todo en la cultura desde Piloña? Total, sí. O sea, bueno, es como que de repente con la Benéfica pues parece que hay un lugar, ¿no? Que se ha abierto un lugar para que la gente artista pueda venir. De hecho, creo que es mucho efecto llamada, ¿no? Que de repente ha empezado a llegar más gente y que además el proyecto le mueve, le conmueve y quiere acercarse hasta acá, ¿no? También nosotros hay una idea como de que no se pare solo aquí en Infiesto, como que también hacer como red con el resto de proyectos que hay, con más espacios que puedan existir tanto en el concejo. La idea es descentralizar en todo lo que... Porque tu labor en la Benéfica, ¿en qué consiste exactamente? Cuéntanos un poquitín. Pues yo estoy siendo ahora mismo la programadora cultural, que también hago parte de coordinación técnica. Ajá. Es como es difícil de definir porque es muy multitasking. También son varias cosas, pero básicamente es como hacer el trabajo de comunitario, ¿no? Como de hablar con la comunidad, de conectar un poco estas agentes sociales y agentes culturales que hay aquí en el territorio y llevarlos a que se pueda hacer pues una programación, ¿sí? Como pues eso, conectar que haya una asociación que quiera hacer, no sé, pues la rehabilitación de una máquina de hacer avellanas, se me ocurre, que en verdad es así, ¿no? Y llevarla a que a lo mejor pues haya talleres alrededor de ello, ¿no? Y se lleve por el resto, que no sea solo además cultura relacionada con el arte, sino cultura, como entendido, de forma amplia y también descentralizada. O sea, no única y exclusivamente programar una actuación, ya sea de teatro o de música, sino al final que la cultura lo esté un poco imprimiendo todo, ¿no? Sí, porque lo está. O sea, es que simplemente es darle un lugar, pero es que realmente es así como funciona. Antía, te escuchábamos en el primero de los temas que acabas de interpretar, cantándote a ti misma, a tu yo adolescente, y ahora ¿con qué vas a cerrar? Ay, pues el último tema es cantando a mis amigas. Que sin ellas pues una no hace nada, o sea, es que ya lo sabéis. Seguro que lo sabéis. Es lo que hay. Bueno, pues Antía, muchísimas gracias y de verdad que un gusto haberte tenido también en Sonadía. Que vaya muy bien. Gracias. Amigas, os voy a escribir la canción más bonita del mundo entre todo este ruido y estos viajes que me pego, luego ya la canto para deciros que me encanta que seáis otras, que os noto cerca aunque vivamos lejos. Sé que la cagamos a veces y es que estamos como peces en peceras de este sistema asesino, y sé también que no me importa llorar por todas mis compañeras. Construiremos redes y no laberintos. Estoy hecha de partes de vosotras. Cuidaros es también cuidarme a mí. Y se me inunda el pecho, llevo océanos por dentro de amor, de amigas que querré hasta el fin.
Se me inunda el pecho y océanos por dentro de amor, de amigas que querré hasta el fin. Amiga, te voy a escribir la canción más bonita del mundo entre todo este ruido y estos viajes que me pego, luego ya la canto para decirte que me encanta que seas otra, que te noto cerca aunque vivamos lejos.